Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda su hermano Marvin Hernández, servidor de Dios, misionero apóstol de la palabra. Hoy en este día quiero hacer este video, una pequeña introducción a la Biblia, ¿verdad? Ya que muchos pues desconocemos cómo leer una Biblia, cómo encontrar un libro en la Biblia, en qué parte o cómo o en qué parte de los dos testamentos lo podemos encontrar. Ahora vamos a, ahora vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a la Biblia, pero sin antes hacer una oración a Dios. Empezamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias porque me has dado el don de la vida. Señor, me ha abierto mis ojos para poder ver la luz de tus maravillas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque eres grande y eres bueno con nosotros. Ayúdame, Señor, a poder descifrar esta pequeña introducción para todos aquellos que la vayan a ver, Señor, sea de eficacia para ellos, Padre Santo. Ayúdame y habla tú por medio de mí, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, mi Padre bueno. Todo esto, Padre Santo, yo te lo pido con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santa, te pedimos también la intercesión ante tu Hijo Jesucristo para que intercedas por nosotros, así como lo hiciste aquella vez en las bodas de Caná de Galilea. Todo esto, Madre Santa, te lo pedimos con el saludo del ángel Gabriel que te dirigió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la Biblia católica. ¿Qué es lo que contiene la Biblia, verdad? La Biblia católica es muy diferente a la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque la Biblia católica contiene 73 libros. La Biblia protestante contiene 66. ¿Sí? Es muy fácil identificar una Biblia católica de una protestante. ¿Por qué? Porque nuestras Biblias católicas en, en el índice contiene un sello o imprimato. Ahí trae el nombre y el lugar donde trae el nombre del obispo, la firma del obispo y el lugar o el nombre del país, ¿verdad? Como por ejemplo aquí esta, la mía, tiene el nombre de Norberto Cárdenas Rivera Carreta, arzobispo primado de México. Aquí tiene el imprimatus. Aquí lo tiene. En la latinoamericana también. En lo que es en el índice. Ahí va a encontrar el nombre del obispo, el lugar de donde fue. Como por ejemplo las Biblias latinoamericanas. Parece que parece que tienen el sello de Quito, Ecuador. Y el nombre del obispo, ¿verdad? Bueno, y también porque nuestra Biblia contiene, como ya les dije al principio, 73 libros. El libro, y también, ¿verdad? Recordemos que la Biblia se divide en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento contiene 46 libros, ¿sí? El Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿sí?
Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco o la Torá, que en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, los judíos se tenían que aprender de memoria esos 5 libros para cuando se citaban en las sinagogas, ¿verdad? En los templos, se los tenían que aprender de memoria. Por eso se llama el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, lo que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿sí? También tenemos libros históricos, como lo que es Jueces, Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, Primera y Segunda de las Crónicas, Edras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda a los Macabeos. Esos son llamados libros históricos. También tenemos los libros, los que son los libros sapienciales, que sería Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida, ¿sí? Esos son los libros sapienciales. También tenemos libros proféticos, ¿sí? Tenemos libros de profetas, los profetas mayores. Como los profetas mayores son lo que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch y Ezequiel. Esos 5 libros serían los profetas mayores. También tenemos profetas menores, que serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos serían los profetas menores. También, ¿verdad? Tenemos lo que es los evangelios. Es donde se nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Lucas, ahí podemos tener una historia verdadera, todo lo que es la vida de Jesús, ¿verdad? Y los evangelios, pues son 4, ¿verdad? Son 4 libros. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos serían los 4 evangelios. Entonces, ¿verdad? Vamos por partes, ¿verdad? Entonces, las cartas paulinas. También tenemos cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque son las cartas que San Pablo escribió. San Pablo escribió la mayoría de las cartas, ¿verdad? A Pablo se le atribuyen a la mayoría de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, como lo que es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón. Esas son las cartas de Pablo, por eso se llaman cartas paulinas. También tenemos otras cartas. En la Biblia también tenemos otras cartas. A veces también en algunas ediciones de las Biblias también son llamadas como epístolas. ¿Qué quiere decir cartas, verdad? Es lo mismo, nomás que con diferente nombre. Entonces las otras cartas serían Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Juan, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. Esas serían las otras cartas, ¿verdad? Por último, tenemos el Apocalipsis. Ese es un libro profético o el libro de la revelación también, como se le conoce, ¿verdad? Porque es el libro donde que narra todo lo que nuestro Dios le mostró al evangelista Juan, ¿verdad? Estando preso San Juan en la isla de Patmos,
Dios le revela todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y por eso es este libro llamado profético o revelación. Este sería el último libro de la Biblia, lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Y pues ahorita vamos a ver un poco de cómo poder encontrar un libro, capítulo y versículo, ¿verdad? Como se le llaman los signos de puntuación. Como por ejemplo la coma separa el capítulo del versículo. Como por ejemplo Éxodo capítulo 6, coma, versículo 1. El punto significa y. Como por ejemplo Primera de Reyes capítulo 15. Primera de Reyes, coma, capítulo 15, punto 22. O sea, esto significa que en la primera carta de los Reyes, capítulo 15, versículo 17, no vamos a leer 18, 19 y 20 y 21, no. Del 17, vamos a leer el 17 y del 17 lo vamos a brincar hasta el 22. Eso es lo que significa el punto. Y 22. O sea que del 17 los vamos a brincar hasta el 22. Como por ejemplo la coma y el punto significa además. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el capítulo 4 de la Segunda de las Crónicas. Vamos a leer el puro 13. De ahí la coma y el punto nos va a brincar, por ejemplo, a San Lucas. San Lucas capítulo 2, coma, versículo 32. Y el guión significa y siguiente. O significa al. Al, ¿me entiende? Eso es lo que significa la coma. Por ejemplo, Lucas 2:32, coma, guión, al. Eso es lo que significa la coma, al. Hasta donde nosotros queramos que se complete la idea que queremos interpretar. Como por ejemplo Marcos, vamos a poner un ejemplo, el Evangelio de San Marcos capítulo 16, coma, capítulo 1, guión, hasta el 4, que significa al 4, ¿sí? La S o S o dos S significa siguiente o siguientes. ¿Me entiende? Como por ejemplo Jeremías capítulo 12, versículo 13. Se le pone dos S que significa y siguientes. Hasta donde usted, por ejemplo, si usted no se recuerda hasta dónde quiere parar de leer, por eso se pone las dos S para que le guíe hasta donde usted, para que le guíe hasta llegar hasta donde usted quiere llegar la lectura. Eso es lo que significa la S o las S, dos S. Significa, una S significa siguiente y siguiente. Dos S significa y siguientes. Siguientes. Son más, abarca más. ¿Ok? Y entonces, la Biblia, ¿qué quiere decir la Biblia? La Biblia viene del griego, que significa libros o pequeña biblioteca.
Eso es lo que significa Biblia en el griego. Eso es lo que quiere decir en griego, Biblia, los libros o pequeña biblioteca. Porque si nos damos cuenta, es un solo libro, pero con muchos libros adentro. Por eso se llama libros o pequeña biblioteca. Espero que haya quedado claro. Espero que pues les ayude este video. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes los que van a ver este video. Y muy pronto estaremos haciendo más videos en el nombre del Señor Jesús. Porque es algo que a mí me gusta hacer. Hablar de Dios. Hablar de la Biblia. Y pues lo seguiré haciendo siempre hasta que Dios me permita. Sí, entonces pues ahí quedó un pequeño estudio de lo que es la Biblia, cómo poder identificar una Biblia católica de una protestante. ¿Por qué la Biblia protestante tiene 66 libros nada más? Porque las asociaciones bíblicas unidas fueron las que se encargaron de quitarle los 7 libros a la Biblia. Por eso es que ahora esta Biblia protestante está mutilada, está cortada, porque le cortaron los libros, los 7 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay un texto en la Biblia muy bonito que se encuentra en el Apocalipsis 22:18, ¿verdad? Es un texto que a mí me gusta mucho, donde dice, ¿verdad? Que si uno añade algo a esas palabras proféticas descritas en ese libro, le caerán todas las plagas descritas en este libro. Al que le quite y al que le ponga, dice la Biblia también, lo mismo. Al que le ponga algo más a este libro profético, le caerán todas las plagas descritas en este libro también, y será borrado del libro de la vida. Así lo dice. Y entonces, ¿por qué, verdad? Los hermanos separados le quitaron esos 7 libros a la Biblia, sabiendo que la Biblia prohíbe quitar y añadir, ¿verdad? Ellos nos acusan a nosotros de que nosotros le añadimos a la Biblia 7 libros, pero esa es una falsedad, esa es una gran mentira, porque la Biblia nació con 73 libros. La Biblia nació con 73 libros. En el año 382, la Biblia nació así, con el Papa San Dámaso I. Fue el que le gritó al mundo que estos 73 libros eran palabra de Dios. En ese año, en ese tiempo, no existía ninguna Biblia, escuche bien, no existía ninguna Biblia con 66 libros, sino que todas tenían 73 libros. Cuando Martín Lutero se separa de la iglesia, en el año 517, él no le quitó los libros, pero los dejó como apéndices. Después que muere Martín Lutero, las asociaciones bíblicas unidas se encargaron de quitarle los 7 libros a la Biblia, dejándola con 66, la de los hermanos protestantes. Pero la Iglesia Católica siempre se ha mantenido con 73, que fueron con los que nació. Fueron los 73 con los que la Biblia nació. Y así siguió y seguimos hasta ahorita y seguirá, porque esta es palabra de Dios. La Iglesia se ha mantenido firme desde que la Biblia nació.
Porque la Iglesia Católica fue la que se encargó de hacer la Biblia. Si la Iglesia Católica no hubiera sido, los hermanos protestantes no tuvieran Biblia. Porque la Iglesia nació la Biblia nació de la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia es madre de la Biblia. ¿Verdad? Pero muchos no saben esto, muchos no dicen que no. Muchos dicen que la Biblia la escribió o la dejó Dios, ¿verdad? Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Jesús vino, Él no repartió Biblias a los discípulos, a sus apóstoles. Él no repartió Biblias. Él dijo estas palabras. Jesús dijo esto. Es algo que ya muchos conocemos, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él instituyó la iglesia, no hizo ninguna Biblia. Esto es inspiración de Dios. Esta es inspirada por Dios, pero Él no la escribió. Él no la escribió, Él fundó su iglesia. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15, dijo: vayan, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, lo que dice en Marcos 16, 15. Dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Jesús mandó a predicar a los apóstoles, los envió con una misión, que fueran a predicar y a bautizar. El que creyera sería salvo, y el que no sería condenado. Jesús no dijo: vayan y repártanle Biblias a todo el mundo. No, Él los mandó a evangelizar, a hablar de Dios. Porque en aquel tiempo todavía no existía la Biblia. Existía el Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. Esa es una parte de la Biblia. La Biblia se complementa con los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, que fue la Biblia, la Iglesia Católica, quien se encargó de reunir todos los libros y meterlos en uno solo. Como por ejemplo, el libro de los Efesios estaba en Éfeso. La iglesia fue, lo trajo y lo ordenó. El libro de los Colosenses estaba allá en Colosa. La iglesia se encargó de ir a traerlo y meterlo. Los Filipenses fue a Filipo a buscarlo y se encargó de meterlo. ¿Sí? Entonces, así es como la Iglesia Católica se encargó de reunir todos los libros, de estudiarlos, ver cuáles eran inspiración de Dios y cuáles no. Y entonces la Iglesia metió solo los que creen que son palabra de Dios, porque hay muchos libros que son llamados apócrifos, que eso la Iglesia no los introdujo en la Biblia porque no eran inspiración de Dios, no eran palabra de Dios. Pero los que sí metió a la Biblia, a los que hoy conocemos que están metidos en la Biblia, eso sí son inspiración de Dios. Por eso la Iglesia Católica le dijo al mundo entero en el año 382 con el Papa San Dámaso I que estos 73 libros eran palabra de Dios. Por eso es que nosotros todavía nos mantenemos con los 73 libros. Porque ya hemos leído también lo que dice en el Apocalipsis 22:18.
que nos caerán esas plagas que están descritas en ese libro si nosotros le quitamos o le añadimos algo a la Biblia. Martín Lutero ya había leído eso, por eso él no fue capaz de quitarlo. Por eso él no los quitó. Pero cuando él muere, ya se lo quitaron lo que son las Asociaciones Bíblicas Unidas. Y así, hermanos, que pues una pequeña introducción, una pequeña reflexión acerca de la Biblia para que vayamos aprendiendo a conocer nuestra fe, vayamos empezando a distinguir nuestra Biblia, porque hay mucho católico que por no conocer trae otra Biblia protestante. Ok, y entonces pues esto es todo por ahora. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Estaremos siempre viéndonos más adelante, estaremos haciendo más videos. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.